está lleno de preguntas y misterios sin respuesta que han perdido toda esperanza de ser resueltos. A pesar de todo lo que creemos que podemos saber, siempre habrá acertijos cuyas soluciones nos mantendrán adivinando hasta el final. Algunos acertijos, como el Triángulo de las Bermudas aleja a sus víctimas o como Stonehenge llegó a ser, son alucinantes para pensar, pero inofensivamente divertidos para especular. Algunos, sin embargo, como un asesinato que no se resuelve durante años, pueden perseguir a una persona. Las vidas cambian después de tal brutalidad, y la vida misma adquiere un color mucho más oscuro para ella. La sociedad en general se queda preguntándose cómo puede llegar a ser tal maldad. Advertencia justa: los artículos a continuación son solo algunos de los asesinatos sin resolver más aterradores de todo el mundo. Japón. Los asesinatos de la familia Setagaya. En el barrio Setagaya de Tokio, en una zona particularmente tranquila del distrito, vivía la familia Miyazawa. Mikio era el padre, tranquilo y cordial. Su esposa, Yasuko, era una maestra que adoraba a sus dos hijos, Niina, de 8 años, y Rei, de 6. Eran una familia típica, cómodamente de clase media y felices con sus vidas, según todos los informes. Desafortunadamente, en la noche del 30 de diciembre de 2000, esas vidas se verían truncadas. La madre de Yasuko, que vivía al lado de la casa familiar, descubrió los cuerpos la mañana después de que ocurrieran los asesinatos. Mikio, Yasuko y Niina habían sido apuñalados hasta la muerte, mientras que Rei había sido estrangulado en su cama. El asesino había sido tan audaz como para dejar el arma homicida y artículos de su propia ropa en la casa. También había pasado varias horas en la casa después de los asesinatos, comiendo comida de la nevera de la familia y durmiendo la siesta junto a los cuerpos de sus víctimas. Mucho se ha determinado sobre el asesino. Posiblemente sea mestizo, con una madre de posible ascendencia europea y un padre de posible ascendencia asiática oriental. Se determinó que el análisis de la arena encontrada dentro de la bolsa que dejó atrás provenía del área de la base de la Fuerza Aérea Edwards en California, lo que indica que podría ser militar o parte de una familia militar. No tiene antecedentes penales y, sin embargo, la brutalidad y la escala de este crimen hacen que sea poco probable que fuera el primero. A pesar de la abundancia de pistas y ADN encontrados dispersos por la casa, su identidad sigue siendo un misterio y después de más de 2 décadas, tal vez siempre lo será. Alemania. El asesinato de Tristan Brubach. Tristan Brubach era un niño alemán de 13 años. Vivía en un barrio suburbano en las afueras de Frankfurt y pasaba gran parte de su tiempo caminando por las calles de ese barrio. En consecuencia, a pesar de ser relativamente reservado, era callejero y podía manejarse a sí mismo. Una particularidad sobre Tristan fue su amor por los animales. No tuvo problemas para acercarse a las personas que paseaban a sus perros para molestarse y charlar sobre sus mascotas. Así que parece que Tristan vivió una vida típica y, sin embargo, los detalles de su asesinato son algunos de los más espeluznantes. Su cuerpo fue descubierto por escolares en Brunnenschanlage, un parque junto a la estación de tren de Frankfurt-Oder, específicamente en un túnel peatonal. Eran alrededor de las 3 de la tarde. La causa de la muerte fue un corte en el cuello, pero Tristan también había sido golpeado hasta quedar inconsciente y sufrió lesiones en sus genitales. Su asesinato en realidad había sido presenciado por un grupo de adolescentes cercanos, pero en ese momento no tenían idea de lo que estaban viendo. Abundaron las descripciones de testigos oculares del perpetrador y rápidamente se elaboró un boceto compuesto. Se creía que era un hombre de entre 20 y 30 años de edad, con lo que parecía ser un labio leporino o una cicatriz en el labio superior. Un testigo informó que llevaba un sombrero y tenía una cola de caballo,
y una mujer que fue tutora de Tristán en privado también informó que había visto a Tristán en compañía de ese hombre poco antes de su asesinato. Hay algunos relatos de testigos oculares de varios hombres vistos merodeando por Tristán en el parque ese día, pero hasta ahora no se ha identificado a ningún sospechoso. La única pista tangible llegó en forma de mochila escolar de Tristán, que fue encontrada abandonada un año después de su asesinato en una zona boscosa de Niedernhausen. Esta área está a 15 millas de la escena del crimen. La mochila también contenía un atlas de carreteras en checo, del que Tristán no habría tenido nada que ver con ser dueño ya que no hablaba checo. A partir de esto, podemos teorizar que tal vez el perpetrador es de habla checa o de la propia República Checa, y tal vez es un vagabundo, moviéndose por el país o entre varios países. Si bien muchas personas han confesado el asesinato, nunca se han presentado cargos y el caso sigue siendo frío. Estados Unidos. Los asesinatos de las chicas Scouts. A finales de la primavera de 1977, una consejera de Camp Scott en Oklahoma descubrió una nota escrita a mano entre sus pertenencias saqueadas. La nota advertía, escalofriantemente, que 3 campistas serían asesinados. La nota fue considerada una broma y rápidamente descartada, pero el escritor sería fiel a su palabra. Un par de meses después, entre la noche del 12 de junio y la mañana del 13, 3 niñas que habían llegado para el programa de campamento de verano de Camp Scott fueron brutalmente asesinadas en medio de la noche. Lori Lee Farmer, de 8 años, Michelle Heather Hughes, de 9, y Doris Denise Milner, de 10, eran solo 3 de las 140 niñas que asistían al programa del campamento de verano, con la esperanza de hacer nuevos amigos, aprender nuevas habilidades y pasar tiempo en las hermosas colinas de Ozark de Oklahoma. Lori, Michelle y Doris recibieron la tienda 8 para dormir, una tienda de campaña ligeramente separada de las demás y parcialmente escondida detrás del bloque de duchas. A lo largo de la noche de los asesinatos, se reportaron varios ruidos, un gemido bajo e intermitente, un solo grito y una niña llorando por su madre. Las chicas de la tienda 7 afirmaron que un hombre había abierto la puerta de su tienda y había encendido una linterna antes de irse rápidamente. Temprano esa mañana, uno de los consejeros tropezó con los cuerpos de las niñas dejadas en el camino. Las 3 niñas habían sido atadas, golpeadas con una linterna dejada por el asesino y estranguladas, sus cuerpos arrastrados a unos 150 metros de su tienda. Se encontraron varias pistas en la investigación posterior, incluida una huella digital en la lente de la linterna, una huella de tamaño 9.5 en la sangre de las niñas y un cabello que no pertenece a ninguna de las víctimas. Un criminal local llamado Gene Leroy Hart, que tenía condenas previas por violación y robo, fue juzgado por los asesinatos, pero finalmente absuelto debido a algunas inconsistencias evidentes. Su tamaño de zapato era 11, no 9.5, y la huella digital de la linterna no coincidía con la suya. Hay teorías de que Hart no cometió los asesinatos solo, pero nada ha sido probado. Cualesquiera que sean los secretos que Hart pudiera haber albergado con respecto al caso, los llevó a su tumba en 1979 y no hay otros sospechosos o pistas de las que hablar. Escocia. Bible. A finales de los años 60, una serie de asesinatos en Glasgow, Escocia, se destacó por ser obra de un solo asesino en serie. La primera víctima fue Patricia Dacker, una enfermera y madre de 25 años. Su cuerpo fue encontrado a pocos metros de su casa la mañana después de una noche en Barrowland Ballroom, un famoso salón de baile. Jemima McDonald, de 32 años, fue la segunda víctima, asesinada unos meses después que Patricia en circunstancias similares.
La última víctima atribuida a Baibolión fue Gelin Putok, de 29 años, encontrada en el patio trasero de su propia casa. Las 3 mujeres habían sido golpeadas, violadas, estranguladas con sus propias medias y les faltaban sus bolsos. Todos habían conocido a su asesino en el Barrowland Ballroom y se fueron con él. El hombre visto saliendo con Jemima fue descrito como joven, bien vestido, bien hablado y de unos 6 pies de altura. Citó la Biblia en una conversación casual, de ahí el nombre de Biblia John. Sin embargo, fue la hermana de Gelin, Jan, quien proporcionó a la policía la mayoría de los detalles que recibirían. Las hermanas salieron de Barrowlands con 2 hombres la noche del asesinato de Gelin, uno de ellos era Baibolión. Jan lo describió como abstemio, un hombre santurrón que citó el Antiguo Testamento y expresó su desaprobación del adulterio. Dio su nombre como John Templeton, John Sempleson o John Emerson. Incluso podía recordar la marca de su abrigo y la marca de cigarrillos que fumaba. La investigación condujo a una de las mayores persecuciones en la historia criminal escocesa, con un compuesto basado en descripciones de testigos elaborados y distribuidos por la prensa. Ha habido sospechosos a lo largo de los años, el más notable es el asesino en serie convicto Peter Tobin, pero el ADN lo ha descartado desde entonces. Nadie ha sido acusado, y ningún otro asesinato en Glasgow o en cualquier otro lugar ha sido atribuido a la Baibolión. Brasil. Las brujas de Guaratuba. A lo largo de los años 80 y 90, en Guaratuba y en muchas otras zonas del mundo, se fue acumulando un pánico satánico. Llegó a un punto crítico en Brasil con la desaparición de Evandro Ramos Caetano, de 6 años, quien desapareció en su camino a casa de la escuela en abril de 1992. Días después, su cuerpo fue encontrado en un matorral. Le habían cortado la garganta, le habían golpeado, pero lo que es peor, le habían cortado los ojos, los oídos, los genitales y las manos, y le faltaban los intestinos, el hígado y el corazón. Estos detalles espantosos, junto con la actitud moral en ese momento, llevaron a los investigadores y al público por igual a creer que el asesinato había sido de naturaleza satánica. Efectivamente, el familiar que identificó el cuerpo de Evandro señaló con el dedo a la esposa e hija del alcalde de Guaratuba, Celina Abagé y Beatriz Cordiro Abagé. Afirmó que las mujeres, para tener éxito financiero y político, habían contratado a una bruja para realizar un ritual, uno que requeriría un sacrificio humano. Según él, Evandro había sido ese sacrificio. No está claro qué evidencia tenía la policía contra estas mujeres, pero cuando fueron interrogadas, confesaron el asesinato y fueron acusadas junto con otros 5 hombres, todos los cuales fueron acusados de participar en el crimen. Colectivamente se hicieron conocidas como las brujas de Guaratuba en los informes de los medios de comunicación altamente sensacionalistas, pero a pesar de sus confesiones iniciales, las mujeres más tarde se retractaron y afirmaron que solo habían confesado bajo tortura por la policía. De cualquier manera, fueron declarados inocentes en el primer juicio, y a pesar de que Beatriz fue declarada culpable en un nuevo juicio en 2011, su sentencia fue indultada en 2016. Entonces, mientras que algunas personas podrían considerar esto como un caso resuelto y cerrado, para la mayoría sigue estando lejos de resolverse. Hay preguntas sobre si el cuerpo encontrado era realmente de Evandro, así como hasta qué punto el pánico satánico en ese momento sesgó la investigación. Como tal, la culpabilidad de las 2 mujeres acusadas todavía está en debate, y es un debate que a estas alturas probablemente nunca llegará a una conclusión sólida. Australia. La chica del pijama de Albury. En septiembre de 1934, en un tramo solitario de carretera a las afueras de Albury, Australia, se encontró el cadáver de una joven. Su cuerpo estaba muy quemado, con la cabeza golpeada y una bala alojada en su garganta. Fue encontrada en una gran bolsa hessiana, una toalla envuelta alrededor de su cabeza.
Se determinó que la salvaje paliza que había sufrido y las lesiones resultantes en su cerebro eran la causa de la muerte. La única ropa encontrada en ella fueron algunos trozos de pijama de seda blanca y amarilla, de ahí el nombre Pijama Girl. Un boceto de cómo podría haberse visto mientras estaba viva circuló en los periódicos y finalmente, en un esfuerzo adicional por identificarla, su cuerpo se puso en exhibición pública en Sydney. Sin embargo, no surgirían pistas reales hasta una década más tarde, en 1944, cuando un hombre llamado Antonio Agostini confesó haber matado a su esposa 10 años antes, alrededor de la época en que se encontró a Pijama Girl. Afirmó que accidentalmente le disparó y, sin saber qué más hacer, la llevó a Albury antes de rociarla con gasolina y prenderle fuego. En consecuencia, la chica pijama de Albury fue identificada como Linda Agostini y Antonio Agostini fue declarado culpable. ¿Caso cerrado? Casi. Si bien se considera oficialmente resuelto, hay algunas inconsistencias evidentes en el caso. Primero, Antonio nunca mencionó golpear a Linda, que fue una parte importante del asesinato de Pijama Girl. En segundo lugar, afirmó que la había rociado con gasolina cuando en realidad había sido queroseno. Dio las instrucciones equivocadas de donde se encontró su cuerpo, dijo que le había disparado con un revólver cuando la bala encontrada en la garganta de Pijama Girl en realidad provenía de una pistola, y fue vago sobre los detalles clave. No solo eso, sino que los ojos de Linda eran marrones, mientras que los de Pijama Girl eran azules. Sus tamaños de nariz y busto tampoco coincidían. Por supuesto, habían pasado 10 años desde el asesinato. Tal vez Antonio fue simplemente confuso en algunos de los detalles. Pero a pesar de la identificación formal y la condena culpable de Antonio, muchas personas no están convencidas de que Pijama Girl realmente sea Linda Agostini. En última instancia, es una cuestión de si la policía lo hizo bien o si simplemente aprovecharon la oportunidad para eliminar un viejo caso que necesitaba desesperadamente una solución. Sudáfrica. Los asesinatos de Gert Van Rooyen. En enero de 1990, una joven de 16 años llamada Joan Boyce denunció su propio secuestro a la policía de Pretoria. Estaba desconcertada, descuidada y, con razón, traumatizada por las drogas y las agresiones sexuales que había sufrido a manos de sus secuestradores. Los detalles de su fuga no están claros, pero pudo llevar a la policía directamente a la puerta del perpetrador. Desafortunadamente, al enfrentar el arresto, Gert Van Rooyen disparó y mató a su compañero y cómplice, Joy Haarov, antes de suicidarse. En todo el este de Sudáfrica, de 1988 a 1990, una serie de niñas de entre 9 y 16 años comenzaron a desaparecer. Después de la muerte de Van Rooyen y Haarov, y su conexión con el secuestro de Joan Boyce, la policía comenzó a vincular estas desapariciones con el dúo. El misterio no es si Van Rooyen había cometido o no otros secuestros. Después de todo, tenía un historial de secuestros y agresiones sexuales a niñas menores de edad, sino más bien, el misterio radica en la escala de la vida criminal de Van Rooyen y el paradero de sus víctimas. Desde su muerte, sin embargo, no se ha iniciado ninguna investigación a gran escala y las respuestas sobre la cuestión de los crímenes de Van Rooyen son escasas. Las declaraciones de testigos y las pruebas forenses lo han vinculado a él y a Haarov con las desapariciones de al menos 9 niñas y el asesinato de al menos 6, aunque el número real podría ser mucho mayor. Ciertos efectos personales pertenecientes a algunas de las víctimas fueron encontrados en la casa de Van Rooyen, como llaves de la casa, una mochila y varios trozos de papel sobre los que se confirmó que estaba escrito de una de las víctimas. A pesar de la demolición de su casa en un esfuerzo por localizar pruebas de ADN, nunca se han encontrado restos de ninguna de las niñas.